Sobre grabando. ¿Ya está grabando? El tiempo, posiblemente 40 minutos. Listo, ya. Bueno, distinguidos. Entonces, les decía lo siguiente. Esto que ustedes ven acá es el edema. Aquí les hice solo una muestra de ambos miembros. El edema estaba hasta la rodilla. Entonces había un importante edema en miembros inferiores. Esto se llama Godet. Les decía, miren lo enflaquecido que está este paciente. Y me dice la médico interno en toda su inocencia, ¿es pecho escabato? Sí, ¿verdad? Es pecho escabato. ¿Pero eso qué le representa a usted? Pecho escabato. No, este paciente ha perdido tanto peso, pero es tanto peso que se hundió su abdomen. No tiene reserva. Miren, se ven las costillas. Este paciente el 6 de julio de este año se le hizo el diagnóstico de TB. O sea, la TB es una enfermedad que a uno lo deteriora, le quita el apetito. Entonces, ya tengo esto, ya es un paciente de y miren esta radiografía. Aquí está, cardiomegalia. Entonces, hoy quiero que aprendan a manejar el concepto cardiomegalia. En este paciente en particular hay un aspecto que no lo había visto en otras radiografías. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Ven estas rayitas? ¿Ven estas rayitas? Esas rayitas son como grumos. No es normal ver eso. Y ahora, vuelen un poco la imaginación. Hagan una línea aquí y aquí hagan otra línea. Todo esto que están viendo acá, vayan familiarizándose, aurícula derecha y todo esto ventrículo izquierdo. Y aparte tiene un derrame pleural izquierdo. Y aquí tiene uno pequeñito. ¿Cómo sé que tiene derrame pleural izquierdo? Bien, este es un ejemplo de borramiento de seno costodiafragmático. Si yo ausculto acá, tengo que escuchar 0 ruidos. 0. Y acá voy a escuchar 0 ruidos. O sea, donde yo tengo derrame pleural, no voy a escuchar nada. Y donde yo tengo neumotórax, tampoco voy a escuchar. O sea, hay abolición del murmullo vesicular. Ese murmullo que yo les comenté era acá. Esos estertores crepitantes. Entonces, miren, esto es el mediastino. Y la verdad es que yo la he visto en retro esta radiografía. Tal vez digo, esto podría ser el infiltrado intersticial, estas rayitas blanquitas que ven. Ya, con eso podríamos haber sospechado de tuberculosis. Bien, ahora viene, les he hecho una tomografía para enseñar a ustedes. Este se llama un corte coronal. Miren, este es el corazoncito. Esta es la aorta. Y miren el derrame. Ese es un derrame pericárdico. Tenía una eco. En la eco decía que la función ventricular derecha y la izquierda estaban conservadas, pero conservadas con aumento de presiones telediastólicas. Esto que ven acá es la vena cava superior, que está ya dilatándose. Entonces aquí les quería hacer este corte coronal para que lo relacionen con el corte de radiografía normal. Y aquí estaban los grumitos que yo les decía. Acá. Entonces, si nosotros vemos otra vez para atrás, este es otro corte. Este es un corte coronal, pero con ventana pulmonar. Aquí solo estamos viendo pulmón. Miren, el corazón se borró. El otro era ventana mediastínica. Entonces, así vemos la radiografía, ¿cierto? Miren, así es la radiografía que se ve. Veo ventana pulmonar y esta es la silueta del corazón. Y aquí estoy viendo ventana pulmonar, silueta del corazón. Y en la otra ventana, aquí tengo la mediastínica, puedo ver dos densidades. Esta es densidad sangre y esta es una densidad líquida. O sea, si ustedes ven, son el juego de grises. Luego tengo acá, este se llama corte axial, es un corte así más o menos, ¿ya? Como una manzana que uno lo corta. Este es el corazón, aquí está, donde voy a marcar ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Y miren, este es el derrame. Entonces ahora pongan ustedes el fonendoscopio acá.
pongan el fonendoscopio aquí, pongan el fonendoscopio aquí. ¿Será que van a lograr escuchar adecuadamente el ruido cardíaco? Exacto. Pero no quiero, por eso no quiero que aprendan de memoria. Por eso decimos que los derrames pericárdicos vienen con ruidos hipofonéticos. Ahora lo entienden por qué. Porque el derrame está ocupando todo, está rodeando a todo el corazón. Entonces, yo estoy acá. Ahora, otro detalle, para que no aprendan de memoria. Si yo pongo acá unos electrodos exploradores que van a captar la electricidad del corazón, que se llama electrocardiograma, mire el espacio que tiene que recorrer el campo, la despolarización. Entonces, escuchen esto, mis voltajes, el tamaño del QRS van a ser chiquititos, 0,5. Son chiquititos. Entonces, por eso decimos, así reconocemos eléctricamente que es un derrame pericárdico. Bien. Entonces, esta imagen querían dar. Y esta imagen aquí debería ser negro. Esto, el pulmón, es el derrame pleural del lado izquierdo. Entonces, yo me he planteado lo siguiente. Si yo a ustedes les traigo imágenes, aunque las vean 10 veces, va a llegar un momento en que ustedes se van a quedar con ese concepto. Y cuando lleguen a su internado, a sus prácticas de cardio o de la medicina interna, ya van a llegar con una base. Entonces, me he propuesto traerles algunos casos reales y orientarlos al aprendizaje de ustedes. ¿Listo? Y este es un ejemplo. Bien, entonces, este es un paciente con insuficiencia cardíaca a base de predominio del lado izquierdo, derecho. Bien, ahora vamos a entrar ya en el tema en sí. Entonces, cuando nosotros entramos en el tema, ¿cuál es el origen de la insuficiencia cardíaca? El origen de la insuficiencia cardíaca es el siguiente. Esto hemos visto nosotros. No, aquí, valvulopatías. Hemos visto estenosis, sobrecarga de presión. Hemos visto insuficiencias valvulares, sobrecarga de volumen. Estas estenosis con sobrecarga de presión y estas valvulopatías van a generar a la larga insuficiencia cardíaca. Y me voy a adelantar un poquito a la clase. Cuando nosotros veamos valvulopatías tipo estenóticas que no dejan que la sangre salga por la aorta, estenosis aórtica, les había comentado en la clase de estenosis, lo primero que se va a generar es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Luego, cuando nosotros vemos las valvulopatías por sobrecarga de volumen, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, que hay exceso de volumen de fin de diástole, ahí este músculo se va a hipertrofiar, pero en forma alargada, se va a dilatar. Y esta sería la famosa hipertrofia excéntrica. ¿Estamos? CAGAS, miocardiopatía dilatada excéntrica. Cardiopatía isquémica, en el lugar donde está el daño, ahí se va a producir la miocardiopatía dilatada. Hipertensión arterial es lo mismo que la estenótica, sobrecarga de presión. Sobrecarga de volumen. Entonces, ¿por qué sobrecarga de volumen en la insuficiencia renal crónica? Porque, ¿por dónde perdemos 1200 ml por día? Riñón, 100 ml por el sudor, pero el riñón es el que más nos hace perder agua. Entonces, si mi riñón empieza a no eliminar sal y agua, eso se va aumentando el volumen, ¿no ves? Al aumentar este volumen, el ventrículo izquierdo va a entrar en sobrecarga de volumen, en la insuficiencia renal crónica. Pero también tengo aquí tengo la anemia y la sepsis. También van a producir insuficiencia cardíaca. Entonces, acá vamos a ver ahora una insuficiencia cardíaca por pérdida localizada de miocitos. Esta pérdida localizada de miocitos la vamos a ver acá. Con esta imagen sobran las palabras
para explicarle ese concepto. ¿Qué tengo en esta imagen? En esta imagen tengo una insuficiencia cardíaca por pérdida localizada de miocitos. Pero aquí lo importante es lo siguiente, esto quiero que vean. Miren ustedes, acá tengo un infarto en la pared inferior del ventrículo izquierdo para repetir permanente de 2 de 3 ABF del electrocardiograma. Aquí está el infarto, ¿lo ven, verdad? Bien. Acá no tengo infarto. Durante la contracción, miren ustedes, durante la contracción sistólica, esta eyección es adecuada por la aorta. Miren el diámetro. Miren cómo se contrae el ventrículo izquierdo. Y miren acá, por esta pérdida de miocitos locales, la contracción no es lo mismo. La contracción es deficiente. Entonces, al haber esta contracción deficiente por pérdida de miocitos, a la larga vamos a tener sobrecarga de volumen. Entonces, a esto me estoy refiriendo. Cuando ustedes tengan pacientes con diabetes, pacientes con infarto agudo de miocardio, van a tener trastornos isquémicos o otros se pueden infartar. Esta es la imagen. Así va a terminar su paciente, con insuficiencia cardíaca por pérdida de miocitos a este nivel. Bien, entonces aquí tengo la pérdida de miocitos, tengo el corazón dañado con necrosis. Ya han visto claramente que hay una disminución de la contracción comparado con el normal por este concepto. Esto llevaría a un trastorno de la contractilidad. ¿Qué tengo acá? El infarto de miocardio es una de las causas más frecuentes de IC, constituye un ejemplo claro en esta situación. Aquí coexiste una parte del miocardio, la zona necrosada, cuya función se pierde por completo con otra parte del miocardio sano, que es esto de aquí arriba. Debe someterse a una sobrecarga para intentar suplir la contribución de la zona ausente. El resultado es que la función de las cámaras ventriculares se encuentra deprimida de mayor a menor medida dependiendo de la cuantía. Entonces, mientras más grande sea esto, más pérdida de miocitos, más alteración contráctil, más disminución de volumen de eyección. Consecuentemente, IC, aumento de volumen de fin de diástole. Y ahí ya empieza el trastorno hipertrofia, en este caso con pérdida de miocitos dilatada, porque no es por sobrecarga de presión, es por sobrecarga de volumen. Entonces, todo esto al final va a terminar dilatado. Y voy a juntar información con insuficiencia aórtica. Se puede dilatar tanto el ventrículo izquierdo que se va a hacer esférico. ¿Y qué va a hacer en el anillo valvular? Lo va a jalar al anillo valvular. Y ahí vamos a tener una insuficiencia mitral por dilatación del anillo mitral. Eso a la larga, cuando ha cambiado la geometría del ventrículo izquierdo. Un favorcito, pásenme a uno de los... Les pasé a ustedes hace una semana del libro Helpy, una síntesis de insuficiencia cardíaca. Era un cuadrito, está ahí está en el Telegram. Lo ubica, la persona que lo ubica lo pasa de primerito, lo reenvía nuevamente y levante la mano para que sea uno el que reenvíe. Bien, ahora, sobrecarga de volumen. Queda la imagen clara, ¿no? Miren la capacidad contráctil, miren esto. Y miren esto. Hay contracción, pero menitos, menitos. Bien, otro detalle que ya quiero ir, que lo vayan teniendo. Fracción de eyección. Dijimos que lo normal es el 60%. Señores, esto es 60%. Como ya tenemos acá pérdida de miocitos, ¿lo encontró? Ese, páselo. Páselo a asistencia, que de ahí lo voy a jalar ahorita. Como tenemos pérdida de miocitos acá, 60% de fracción de eyección, es decir, del total de los 120 ml de volumen de fin de diástole, sale el 60% como volumen sistólico.
Cuando yo digo acá, esto es lo normal, pérdida de miocitos, acá, yo voy a poner 55, puedo poner un año después 50. Entonces, vean ustedes cómo aquí va a haber una disminución progresiva de la fracción de eyección. O sea, no va a ser la misma fracción de eyección. Vamos a tener una progresiva. Entonces, esto es con el tiempo, un año, 2 años. Entonces, ¿por qué al inicio el paciente puede ser que no tenga síntomas? Porque todavía esa disminución de la fracción de eyección está compensado la hipertrofia, por, la dilatada, por la miocardiopatía dilatada, y está compensado también por el mecanismo de Frank Starling. Pero van a llegar, las dos insuficiencias van a terminar ya con una fracción de eyección menos del 50% y ahí ya los síntomas son claros. ¿Listo? Entonces, esto sería un aspecto. El otro, hipertensión arterial, otra causa, y ustedes ven que hipertensión arterial yo les comenté que es parecida a estenosis aórtica. Y aquí les hice un dibujito. Este paciente tiene una presión arterial de 180/110. Lo normal, 120/80, hasta un 130/90 prehipertensión. Hasta ahí es normal. Y en los adultos de 70 años, hasta 150 normal. Pero en ustedes no pueden tener 130 de sistólica. Ustedes tienen que tener una sistólica de 120. Este paciente vamos a suponer que tiene unos 45 años. Estas arteriolas que aquí yo les he dibujado deberían ser más dilatadas. ¿Qué está pasando en la hipertensión arterial? Estos miocitos se han vuelto hipertróficos. Entonces, al haber hipertrofia de los miocitos de las arteriolas periféricas, se van a cerrar, ¿no? ¿Qué va a tener que hacer este ventrículo para vencer esta resistencia? Aumentar. Entonces, va a aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque acá, esta resistencia que está apareciendo está aumentando la poscarga. ¿Y qué es la poscarga? Es la fuerza que ejerce el ventrículo durante la sístole para vencer una resistencia. El ventrículo izquierdo tiene su poscarga normal, pero si yo le cierro la aorta, la poscarga aumenta. Entonces tengo que hacer más fuerza para vencer esa resistencia. Y acá tengo que hacer más fuerza para vencer esta resistencia. Entonces, hay un aumento de la poscarga en la hipertensión arterial no controlada, que a la larga me va a llevar a miocardiopatía hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica. Y dijimos que esta miocardiopatía hipertrófica va a ser ¿para qué? Va a ser para que esta presión interna no, 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 no dañe, ¿sí?, los, los vasos subendocárdicos. Los va a proteger hasta donde pueda. Entonces, protege de la presión parietal que está ejerciendo esta presión de fin de diástole, o en este caso sistólica y diastólica. O sea, la hipertrofia es un mecanismo de protección. Primero, está bien, es un mecanismo de adaptación, sí, pero ¿para qué sirve? Para reducir la presión de las paredes, porque aquí es una presión intensa. Entonces, con esto voy a reducir la pared, la presión, hasta voy a proteger lo que está en el subendocardio. Los vasos especialmente, el mismo miocito también. Bien. Ahora, la arteriola con hipertrofia causa mayor resistencia al ventrículo, elevándose la presión arterial. Bien. Y acá voy a escribir una palabra.
densidad vascular. Densidad vascular, y voy a hacer una flechita acá. Cuando vimos el capítulo de, cuando vimos el capítulo de hipertrofia, les hice un comentario. Les dije que la densidad vascular estaba disminuida. Les dije palabras que van juntas. Les dije que la reserva coronaria estaba disminuida. Recordatorio. Señores, cuando yo hablo de densidad vascular, estoy diciendo de que no hay relación entre hipertrofia y el número de vasos. El número de vasos acá está disminuido. En cualquier hipertrofia fisiológica de la musculatura estriada, cuando ustedes hacen ejercicio en el gimnasio, el número de vasos aumenta junto con la hipertrofia. Y no. Entonces, cuando yo estoy hablando de hipertrofia de ventrículo izquierdo, les estoy diciendo que la densidad vascular está disminuida. Está disminuido también la reserva coronaria. ¿Eso qué significa? Que si este paciente necesita aumentar su demanda de oxígeno, necesita jugar un partido de fútbol, está en un campeonato de gente de senior, no le va a alcanzar el corazón. Y se va a cansar, porque no le acompaña la densidad vascular, está disminuida. Y su reserva coronaria es la relación entre demanda y oferta. Gracias. Es la reducción entre demanda y oferta. Por más que yo le quiera oxigene mejor, le meto lo entube al paciente si quiere y lo va a jugar fútbol. No voy a poder cumplir toda la oferta porque tengo una densidad vascular disminuida. Consecuentemente, tengo una reserva coronaria disminuida. Consecuentemente, estos pacientes van a trabajar la hipertrofia, ya son pacientes con cierto grado de isquemia. Sí, tienen cierto grado de enfermedad coronaria, pero esta sería la fisiopatología. Entonces, acá la fracción de eyección va a estar normal inicialmente y va a suceder lo mismo que la isquemia. En el futuro, la fracción de eyección ya no va a ser 60, va a ser 50, perdón, 58, 57, 6, llega a 50. Por debajo de 50, ya empezamos a tener sintomatología de disnea. Pregunte. ¿Saben qué? Estuve revisando el tema para ustedes nuevamente y hay un concepto que se llama vascularización embrionaria. Y eso también lo escribe muy bien la doctora Sonia Kunzman. La vascularización embrionaria es como que hay una limitación en el crecimiento de los vasos acá. El marco teórico, ¿saben qué dice? Regresamos a la vascularización embrionaria de los genes. O sea, como que se activa ese gen. Se activa. Entonces, eso hace de que no tengamos una densidad vascular que acompañe a la hipertrofia. Ajá. Uh-huh. Yo tenía mucha edad y fue haciendo tiempo. Cuando vimos su web, estaba la imagen, parecía un arco. O sea, había endotelitis y todo lo que son las coronarias de ahí, porque como ya había mucho tiempo, pero estoy aterosclerosis, reforzando la pregunta de colega. O sea, en aterosclerosis puede pasar esto. Sí, pero no compensa. Pero en esta hipertrofia no puede. Lamentablemente, espérenme un segundito. Quiero ver, denme un segundito. ¿Lo envió?
a asistencia, pero asistencia. Ya. Le voy a responder eso por dame un segundito. Miren esto. Esto lo saqué de este libro, Medicina Interna, Perlas y Secretas. Insuficiencia cardíaca izquierda. Siempre aumento de la presión de fin de diástole. Que inicialmente no van a haber síntomas, que quede claro, mientras la fracción de eyección sea en rango hasta 50. El aumento de la presión va a repercutir arriba a nivel pulmonar para que aumente la presión venosa pulmonar, que fue lo que les expliqué allá. Esto, además, va a causar una vasoconstricción refleja en la arteria pulmonar, lo cual va a hacer que el ventrículo derecho tenga que contraerse con más intensidad. Y esto del lado izquierdo, al final, siempre va a comprometer el lado derecho. Bien. ¿A qué conclusión llegamos después que hemos visto por déficit de miocitos en el infarto, en la hipertensión por aumento de la presión? De que ni esta situación ni la aterosclerosis, lamentablemente la angiogénesis está reducida. Lamentablemente está reducida. Porque si no, ya seríamos inmortales, pues. No nos moriríamos. Pero está reducido la angiogénesis. Pero no he dicho esto. Yo tuve un paciente que tenía 5 coronarias obstruidas. ¿Y por qué no se cansaba cuando trotaba 5 kilómetros diarios? Porque había logrado sus coronarias dilatarlas. Eso se vio en la cineangiografía que se hizo. Pero sí en los pacientes con isquemia puede haber un poquito más de angiogénesis que compense, pero siempre es insuficiente. O sea, puede haber angiogénesis, pero siempre insuficiente con reserva coronaria disminuida. Exacto. Este señor, me dijo el cardiólogo que me estaba apoyando, tu paciente no se opera mañana, no se opera pasado, va a despertar muerto. Son los pacientes, tenía 5 coronarias obstruidas, son los pacientes que hacen muerte súbita. Con 3 coronarias ya puede no ser muerte súbita. Y se lo operó el paciente y en la actualidad él vive y ya pasa más de 10 años de la cirugía. ¿Y saben por qué hizo infarto? Porque él nunca me comentó que fumaba 3 cigarrillos diarios. 3. 3 cigarrillos fueron más fuertes, fíjense la balanza. Él cuando hacía ejercicio para no liberar radicales libres, óxido nítrico, etc. Pero cuando fumaba 3, fueron más fuertes que todo lo que él hacía de ejercicio. Por eso el cigarrillo es nocivo. Si es que fuman, dejen de fumar. El cigarrillo es nocivo. Bien. Entonces, acá hemos hablado de la disminución de la vascularidad, hemos hablado de la disminución de la reserva coronaria y voy nuevamente a recapitular disminución de la fracción de eyección. Vamos a poner menor al 60%. Todavía he dicho asintomático. ¿Estamos? Asintomático. Esto es lo mismo. Engrosamiento de la luz arteriolar acá, que va a aumentar la resistencia, causa al final insuficiencia cardíaca por sobrecarga de presión. ¿Cuál creen que va a ser la pregunta del examen? Lo falso. ¿De volumen? Yo le voy a poner volumen. Falso. Falso. Es sobrecarga de presión porque aquí hay estenosis, ya, no estenosis, hay disminución de la luz acá. Entonces, tiene que encuentra una resistencia. ¿Qué es la resistencia? Una fuerza contraria a la presión. Las dos son presión, pero la presión es la que empuja y la que se opone es resistencia.
Cuando yo inflo un globo, la presión que no me deja inflar el globo es resistencia. La presión para inflar es presión. Las dos son fuerza. Entonces, postcarga, aquí también, aquí vamos a agregar otro detallito. Postcarga aumentada. Listo. Todas estas van a ser las características de la insuficiencia cardíaca, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en la hipertensión arterial. Estas son sus características. Bueno, por si dicen, no me dijeron, ya, lean eso, aprendan eso. Ya hablamos de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya hablamos de esto. Ahora, aquí dice hipertensión arterial, mecanismos compensadores que evitan la agresión sobre los vasos, la hipertrofia concéntrica. Y luego, al final de la vida, excéntrica. Esto empezó a los 50. Yo tengo una paciente ahorita de 44 años que está empezando a ser hipertensa. Si no se cuida, va a terminar a los 70 con excéntrica. O sea, esto no es inmediato. Esto es un poquito más lento. ¿Qué tengo después? Después tengo este detalle. Tengo este detalle. Señores, ¿qué pasa cuando yo tengo ya, fíjense aquí que dice, inadecuada perfusión sistémica, ejemplo en el cerebro, en el riñón? ¿Qué tiene que haber para que haya esto? ¿Cómo tiene que estar el gasto cardíaco? ¿Cuánto tiempo tardaron en responder? Son sabios. Son sabios. ¿Y saben cómo han hecho eso? Viniendo a clase, esperándolo a Aguilar. Seguramente han renegado un poco, pero no importa. Pero ya aprendieron. Son sabios. Eso se consigue, ¿verdad? Eso se consigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Señores, todo lo que sea déficit de volumen, gasto cardíaco bajo, al final va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo va a activar. Ya. Pero miren ustedes, no solo del riñón, ¿no? Sino también del cerebro. ¿Y qué va a pasar con las presiones retrógradas? Van a estar aumentadas. Aumentada en la aurícula, aumentada capilar pulmonar. Y esto es ahora, estas burbujas que ustedes ven acá, es aire, agua dentro del alveolo. O sea, acá digamos, el dibujo sería así. Esto sería así. Esto sería así. Y aquí yo tendría que poner presión capilar pulmonar mayor a 18. En ese, han pasado ya años para llegar a esta descompensación. Y empieza a salir líquido primero al intersticio, luego pasa al alveolo. Y en ese momento tengo disnea, en ese momento tengo estertores. No, cuidado. Estertores cuando el líquido está en el intersticio. Estertores también cuando el líquido está en el alveolo. ¿Sí? Tiene paroxística nocturna, se pone de cúbito el paciente, aumenta más rápidamente la presión acá, presión capilar pulmonar. Por tanto, el paciente se levanta con que le faltara el aire, tiene paroxística nocturna.
Y al final, esto va a llevar a hipertensión pulmonar, daño del lado derecho y edema en miembros inferiores, como vieron en el dibujo. Entonces, estábamos acá. ¿Por qué se activa el sistema renina-angiotensina? Porque existe un hipoflujo. Si no hay hipoflujo, si no hay hipoperfusión, no se va a activar. Pero inicialmente, cuando esté entre 50 y 60, esto no vamos a tener. Esto vamos a tener cuando esto disminuya. El Chagas y las valvulopatías también van a generar esto a la larga. Hipotensión arterial, gasto cardíaco bajo, hipotensión y disminución del flujo a nivel renal y sistémico. Luego tenemos que la caída del gasto cardíaco, esto de acá, también lo hemos repetido varias veces, lo voy a volver a repetir otra vez, va a ser censado por el callado de la aorta. Cae la presión, los receptores captan esa caída de presión, van al centro vasomotor y activan el simpático, y el simpático produce taquicardia y vasoconstricción. Ahora, aquí voy a hacer algo que les mencioné así rápidamente en las clases en las anteriores, pero ahora le vamos a dedicar un tiempito. Acá tenemos lo siguiente, este péptido natriurético auricular. Señores, ¿qué es esto? ¿Qué es el péptido natriurético auricular? No. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Cuál? No está en la izquierda. Ya, entonces no digan las aurículas. No pueden decir las aurículas. Está en la aurícula derecha. ¿Y cuándo se libera? A ver, solita hable. Usted, a ver, no se haga, usted. Sí. Mire, tiene una pinta de profesor que me impresiona, pero está bien. No, no, está bien. Eso es bueno. Está bien. Yo ya lo hago, está dictando clases. Está bien. Ya. En la fase de compensación, renin-angiotensina-aldosterona absorbe agua y sale. Aumenta el retorno venoso. Ahora escuche esto. Aumenta el retorno venoso, llega a la aurícula derecha, se distiende. En ese momento que se distiende, se libera el péptido natriurético auricular. Una vez que se libera el péptido natriurético auricular, cuando les mostré esas imágenes de riñón perdedor de sal, ¿se acuerdan? En el TEC. Este péptido va a los túbulos distales y evita la absorción de sodio. Entonces es un mecanismo bueno, porque tengo sobrecarga de volumen, distensión de las aurículas derechas, liberación del péptido natriurético auricular, va al túbulo distal, ¿y qué hace en el túbulo distal? Produce eh, inhibición de la absorción de la sal, del cloruro de sodio, ese cloruro de sodio se elimina y mejora nuestro retorno venoso. Por eso es que ahora fíjense que por primera vez he sido ya bien puntual con péptido natriurético auricular. Entonces, si ustedes, la de perdedor de sal, ¿me la envían? Envíela ahorita. Está en Telegram. Fíjense que estamos juntando varios conceptos que los tenían ahí dispersos para que sea uno solo. Oye, no me manden tantos mensajes. Pues lo llenaron. O sea, borrar todo eso no es fácil. O sea, no es, te tengo que dar, ¿no? Entonces, porfa. Sí, en Telegram. Gracias, doctor, el examen estuvo difícil. Yo sabía que estaba difícil y empiezan a ver lágrimas y todo. No, porfa, porfa. Ya. ¿Cómo hago para saber cómo estoy? ¿Sí? ¿Allá no se corta? Acaban de aprender eso. Ya. ¿Lo encontró? ¿Ya lo envió? Sí, el perdedor de sal. No, no es este.
Falta el otro. Este creo que es. No, no, no. Hay una imagen. A ver, y ponete. Miren, aquí hay un aumento en los factores natriuréticos. Este aumento en los factores natriuréticos, aquí está, miren, natriuréticos. Este efecto inhibitorio directo en el transporte de sodio en el túbulo colector medular interno, o sea, la parte de adentro. Entonces, ahí actúa el péptido natriurético auricular. Hace que a nivel del túbulo colector no se absorba sodio. Desde el punto de vista técnico, es inhibición en la absorción del transporte de sodio en el túbulo colector. Consecuentemente, se elimina sodio y gano disminución de volumen, consecuentemente. Y eso es lo que generaba un TEC también. O sea, si yo le estoy preguntando en un examen final, puedo juntar estos dos conceptos. Causa de liberación del TEC, perdón, del péptido natriurético auricular. El TEC activa, inhibe el simpático. Escuchen esto. El TEC inhibe el simpático, se produce intensa vasodilatación y consecuentemente natriuresis. El TEC libera en forma directa péptido natriurético auricular. Entonces son dos mecanismos. El TEC, por un lado, y en insuficiencia cardíaca, cuando estamos estudiando y hay sobrecarga de volumen de la aurícula derecha, también se libera el péptido natriurético auricular y hay una inhibición del transporte en el túbulo colector. Bien, entonces, ahora lo nuevo que ustedes han aprendido es esto, porque esto ya lo sabían. Para conseguir una mejoría, es decir, restaurar el gasto cardíaco. Pero que quede claro que esto, aquí va a ser esto, todos estos mecanismos se van a activar cuando la fracción de eyección sea, vamos a ver el número, menor a 50%. Se activan cuando se cumple este requisito. ¿Estamos? Y aquí tenemos gasto cardíaco bajo, menor al 50%, causa activación del simpático con su actividad inotrópica positiva, cronotrópica positiva, vasoconstricción a este nivel. Aquí hay vasoconstricción. Cuando digo acción del simpático, estoy hablando de arteriolas. Vasoconstricción a nivel arteriolar. Aquí estamos. El valor de 60 con un volumen de fin de diástole de 108 ml con una fracción 64 ml. Ah, esta es otra cosa que siempre le hago en el examen. ¿En qué momento dije que el parasimpático juega un rol de compensación? Nunca. El parasimpático no juega en rol de compensación. Y ahí les pongo la falsa. ¿Parasimpático compensa la insuficiencia cardíaca? No. El parasimpático no compensa ninguna insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de parasimpático cuando tengamos arritmias taquicárdias supra. Ahí lo activamos el parasimpático para producir bradicardia. Pero acá el parasimpático, o sea, no hay activación. ¿Aquí qué dice? Inhibición. O sea, no hay activación del parasimpático. Acá tenemos más de lo mismo. Insisto en esto. IC con fracción de eyección menos del 50 y siempre para aquella activación del simpático. Sistema renina angiotensina aldosterona, tiene que haber gasto cardíaco bajo. Para que haya liberación de péptido natriurético auricular, tiene que haber sobrecarga de volumen, distensión de la aurícula derecha.
Son dos conceptos que van de la mano. Y si, el objetivo, ¿cuál va a ser? Siempre restaurar gasto cardíaco. ¿Cuál es el objetivo de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Exacto, para mejorar Frank Starling y mejorar gasto cardíaco. ¿Cómo el simpático se activa para generar el mecanismo? Siempre con gasto cardíaco bajo. Eso ya lo hemos repetido permanentemente. Ahora, siempre pregunto, ¿por qué la insuficiencia cardíaca produce hiponatremia si estoy absorbiendo sodio? No, falso. ¿Vieron? Señores, por esto, cuando vimos hipernatremias, dijimos hay una relación entre volumen y solvente y soluto. Bien, si yo, fíjense esto, en IC descompensada, estoy activando aldosterona, estoy absorbiendo harto soluto. Entonces, podría haber hipernatremia, pero no hay, porque se activa DH, que produce tal absorción de agua que hace que haya un desbalance entre la relación soluto-solvente. Aumenta el solvente, lo diluye al sodio y se produce hiponatremia. Por eso es que las IC dan hiponatremia. ¿Qué aprendimos en el capítulo de secreción inapropiada de ADH? Es tanta la ADH que se libera que absorbe agua y produce hiponatremia. Entonces aquí estamos viendo de que no solamente había sido la secreción inapropiada de ADH, no, que no solo había sido en la secreción inapropiada de ADH que hay hiponatremia, también hay hiponatremia en la sobrecarga de volumen. ¿Por qué se llama esto sobrecarga de volumen? Estaba en la clasificación de hiponatremia. Porque es un paciente que está con mucho líquido en el intersticio. Les mostré la foto del paciente, está con edema. Entonces, está con mucho líquido. Esa imagen que les mostré del paciente es sobrecarga de volumen. El paciente con edema. Entonces, ahí está actuando ADH. Y este paciente tenía 130 de sodio, el que les mostré en la foto. Se altera la relación soluto-solvente, tengo más solvente por ADH. ¿Listo? Entonces, hoy estamos ya ordenando nuestras ideas para prepararlos para el examen final. ¿Listo? Claro, final, van a dar final. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuándo va a ser mañana, pasado, de aquí un año? No lo sé, 2 años, no sé. Pero van a dar final y van a vencer la materia. Lo que no sé cuándo, pero van a vencer la materia. Pero escuchen esto. Aquí va el buen pronóstico. Con estas respuestas que ustedes me están dando hoy, me están demostrando que están atentos y están leyendo los libros, están viendo los videos. Se están apoderando del conocimiento. Pero eso no es mágico. Es porque le ponen 45 minutos al video. Entonces, hagan de rutina. Eso le dije a algún estudiante un día. Escuche el video, revise su libro y no tiene idea cómo se va a llenar de conocimiento. Entonces, háganse un plan. Video que sale, video que se escucha una vez por lo menos hasta la siguiente clase. Termino esa clase, video que se vuelve a escuchar. Fin de semana, escucho los últimos 2 videos. Señores, van a ser incontrolables con su nota. Hasta voy a decir cómo copian. Porque van a llegar a tener notas de 90, de 100. Hagan la prueba. ¿Saben cómo hice el examen? Miré mi video y esto. Stop. Pregunta de examen. Todas las preguntas salieron de lo que yo expliqué. Bueno, ahora les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Si 10 alumnos hacen esto, ya está, yo soy feliz. Si 20, ya me tiro del 10º piso, o sea, mucha felicidad. Demasiada felicidad. Bueno, pero
Todo va 90% de esfuerzo y 10% de inteligencia. Ustedes tienen 4 neuronas, yo tengo 4. Si solo usaran una neurona y le pusieran 90 de interés, señores, les aseguro que aprueban. Les he dicho cómo. Están los videos, está el libro que tienen que leer y clase avanzada, clase repetida. Bien, sigamos. Fíjense que acá ya hago un detallito más, ¿no? Digo, insuficiencia mitral aórtica, sobrecarga de volumen, pérdida localizada de miocitos, deficiencia de la contractilidad, Chagas, pérdida generalizada de la contractilidad y aquí sobrecarga de volumen. Todo esto, pero aquí, en este año, cuando enseñaba esto, el año 22 o el 21, no aclaré que esto está con fracciones de eyección por debajo del 50%. Y para llegar a estas fracciones de eyección por debajo del 50%, tiene que pasar un tiempo. ¿Listo? Pero al final vimos, cuando ya estamos con bajo volumen, que hay disminución de la producción de los órganos, y ahí tenemos activación simpático, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ADH, que a veces va a haber dilución. Por otro lado, distensión de la aurícula derecha, liberación de péptido natriurético auricular. ¿Qué daba el péptido natriurético auricular? Inhibición del transporte de sodio en el túbulo distal. Distal, túbulo distal. Colector, el túbulo colector, túbulo colector. Esta imagen la saqué de un libro que se llama Uribe. Esto. Disfunción ventricular con gasto cardíaco bajo, que tenemos la fase de hipertrofia y tengo la fase de dilatación, ¿cierto? Cuando estoy con gasto cardíaco bajo, miren ustedes, disminución de flujo, aumento del sistema renina-angiotensina, reabsorción de sodio. Y aquí viene el concepto precarga. Como aumento la reabsorción de sodio, aumento el retorno venoso, aumento el volumen de fin de diástole, entre paréntesis, precarga, aumenta la presión y el volumen telediastólico. O sea, si yo aumento la presión del volumen de fin de diástole, que es precarga aumentada, siempre va asociada a aumento de la presión de fin de diástole. Todo ese contexto es precarga aumentada. ¿Vamos? Entonces, resumen hasta acá. Tengo, miren, aumento de la precarga y también tengo aumento de la postcarga. Y tengo hipertrofia en su fase concéntrica y tengo hipertrofia en su fase excéntrica. Esta fase excéntrica relacionada con sobrecarga de volumen. Esta fase hipertrófica relacionada con estenosis y con hipertensión arterial. ¿Estamos? Entonces, y vean acá el bajo gasto cardíaco siempre relacionado con fracción de eyección menos del 60%. Bien. Y aquí falta la inhibición, la liberación del factor natriurético auricular. Sí, puede ser reversible si usted mejora la estenosis aórtica. Puede ser frenada, más que irreversible, frenada si usted hace lo que hizo una señora que yo conozco. Yo tenía 27 años, hipertensión arterial, hizo crisis hipertensiva, la empecé a tratar, han pasado más de 27 años, sigue siendo mi paciente y su corazón no creció. Pero eso es tomando inhibidores de bloqueadores de renina-angiotensina-aldosterona, tomando vasodilatadores como son el amlodipino o los bloqueantes de canales de calcio, dándole diuréticos en algún momento, pero el tratamiento es para toda la vida. No. Buena la pregunta para definir cuándo. El diurético den cuando esté con sobrecarga de volumen. ¿Y qué es sobrecarga de volumen? Edema en los miembros inferiores, ascitis, edema en los testículos, edema en los brazos. O sea, cuando el paciente ustedes lo tengan con sobrecarga de volumen, den dos cosas. Den un bloqueante de aldosterona, que es el Drimus.
Den un bloqueante de aldosterona. Y, y también den un bloqueante de absorción de sodio, una furosemida, uno de ASA, ¿sí? Metolazona, que está de moda, furosemida, ¿cuál es otro? Ácido crítico ni existe. Ya, yo sé, pero los hacen estudiar, ya, estudien para eso, ya. No le digan al doctor que yo he dicho eso, nada más. Ya, pero no existe. Ustedes tienen que tener, tienen que manejar furosemida, tampoco existe. Tienen que usar torazamida, hay, y falta uno que es el diurenil, que es la... A ver, busca diurenil en Google, el diurenil. ¿Qué tienen en común todos? Bloqueantes en la absorción de sodio, alteración en la bomba sodio-potasio en el túbulo, en la porción gruesa ascendente de la bomba de sodio y potasio. Yo bloqueo la bomba de sodio y potasio y... no, ese es uno. Metolazona. Ustedes manejen metolazona, manejen hidroclorotiazida, manejen furosemida y van a ser los mejores. Los mejores. Todas esas cositas háganlo cuando sean residentes para pincharle ahí a los internos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, y no usan, pues. O sea, bueno. No. Sí, pero suficiente. Ya no, ya no. Usted no va a ser niño otra vez. Ya, esto fíjense, esto es más de lo mismo. ¿Esto qué es? Esto es un concepto para repasar un poquito ya lo que se aprende en fisiología. Curva de presión-volumen que representa la compliance de la cámara. ¿Quién me dice qué es complianza o compliance? Fíjense, yo tengo una vejiga de carnaval, la inflo, hago fuerza, ¿no? Y encuentro cierta resistencia. Yo tengo una vejiga de cumpleaños, nuevita. La primera inflada cuesta. La primera vejiga tiene una compliance, más compliance que la siguiente. O sea, es la capacidad de distensión. Capacidad de distensión durante el llenado. ¿Qué es lo que por acá había? Hay una palabra por acá que decía, aquí creo que está. En la insuficiencia cardíaca hay un detalle, hay fibrosis. Entonces, razonen así ahora, para no aprender de memoria. Si el corazón del hipertenso con el tiempo se va fibrosando, se va haciendo duro, porque tiene exceso de colágeno, por la aldosterona. La aldosterona hace que haya mucho colágeno. ¿Cómo está el grado de distensión del ventrículo? Malísima. ¿Cómo está la compliance? Mala. Exacto. Entonces, veamos ahora qué dice acá. Presión, fuerza. La curva de presión-volumen que representa la complianza de la cámara en el lado a medida que se llena la cámara, para referirme al ventrículo izquierdo, la presión aumenta de forma no lineal. Ahí. A partir de cierto volumen, elongación muscular, el incremento de presión es muy marcado. O sea, fíjense esto, tengo corazón duro. El grado de distensión es malo, pero está el volumen dentro del ventrículo izquierdo. Mala distensión. Y miren la presión dentro del ventrículo, muy aumentada. Entonces, eso es el volumen telediastólico. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo con la insuficiencia cardíaca, que primero era una insuficiencia cardíaca diastólica, se va endurando con el tiempo, se va fibrosando, disminuye. Fíjense la palabra que voy a emplear. La fibrosis causa disminución de la compliance o complianza. Consecuentemente, tiene que haber retorno, tiene que haber vaciamiento de las aurículas, tiene que ingresar ese volumen de sangre, pero con un corazón duro, fibrosado, con baja compliance,
Consecuentemente, miren esto, aumenta la presión dentro de la cavidad ventricular. Palabra importante que tienen que manejar. En la IC, la fibrosis causa disminución de la complianza. Su complianza, ustedes en este momento, es perfecta. Perfecta. Pero con el tiempo, si se van haciendo hipertensos o si tienen un infarto, también se va fibrosando el ventrículo, la complianza disminuye. Consecuentemente, aumenta la presión de fin de diástole. Consecuentemente, aumenta la presión en la aurícula izquierda. Consecuentemente, presión venocapilar aumentada, presión pulmonar aumentada, daño del ventrículo derecho, sobrecarga, edema en los miembros inferiores. Eso respecto a la complianza. Bien. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Ahora, ¿cómo borro? ¿Cómo grabo? Ya. Ya, esto es dejar de compartir. Ya está. Ahora, acá. Stop. Ahí.